Hola chicos, en esta ocasión vengo a hablarles sobre la introducción a la evolución darwiniana. Quien les habla, Paola Bonilla. La evidencia más directa que se tiene sobre la evolución son los fósiles. Ellos son los restos dejados en roca sedimentaria por organismos que existieron anteriormente y sirven para demostrar que la vida evolucionó a lo largo del tiempo. Aunque la mayoría de fósiles se conservan en roca sedimentaria, se ha demostrado que existen en pantanos, brea, ámbar o hielo. Un ejemplo de ello es el mamut lanudo, congelado en la profundidad del hielo siberiano durante 25.000 años. ¿Cómo se determinan los fósiles? La mayoría de los fósiles se determinan por su posición relativa en la roca sedimentaria. Existen dos tipos de fósiles, los índices y los radioisótopos. Los fósiles índices caracterizan una capa específica a lo largo de grandes áreas geográficas y corresponden a organismos que existieron durante un tiempo geológico relativamente corto. Los fósiles radioisótopos brindan un medio para medir con precisión su edad y emiten radiaciones detectables con un contador Geiger. La biogeografía es el estudio de la distribución geográfica pasada y presente de los organismos. Un aspecto importante a resaltar es el estudio que Darwin hizo con plantas y animales, concluyendo que las especies habitantes en continentes vecinos pueden emigrar, adaptarse y evolucionar en nuevas especies. La distribución geográfica de los organismos tiene sentido en el contexto de la evolución. Un ejemplo es Australia, que en la separación de Pangea tiene organismos característicos y es el único lugar donde se encuentran marsupiales. Además, el separamiento de esta parte de la Tierra evitó que los mamíferos placentarios compitieran con sus monotremas y marsupiales, algo que no sucede en otras áreas del mundo, pues en su mayoría se extinguieron. En 1915, el científico alemán Alfred, a través de la observación entre las formas geográficas de América del Sur y África, propuso que todas las masas de la Tierra en una época estuvieron unidas en un supercontinente, y a esto le llamó Pangea. Pangea fue un supercontinente que se formó cuando los continentes que antes estaban separados se unieran y quedaran rodeados por el océano Pantalasa. Tengamos en cuenta que la palabra Pangea procede del prefijo griego pan, que significa todo, y la palabra gea, que significa suelo o tierra, es decir, toda la tierra. Pangea comienza a fragmentarse producto de los cambios y movimientos de las placas tectónicas. Como producto de estos movimientos se dio la formación de las cadenas montañosas. Actualmente el movimiento de los continentes continúa y se estima que América del Sur se aleja del continente africano. La vida marina fue afectada de manera adversa porque con los continentes unidos existían menos áreas costeras. Además, con la separación de estos continentes se provocó cambios graduales en las corrientes oceánicas y atmosféricas que fueron muy importantes en la biogeografía y la evolución de los organismos. La subducción se da cuando dos placas se golpean una con la otra y una de ellas en ocasiones queda enterrada bajo la otra. Cabe resaltar que cuando dos placas se separan se forma un surco de lava entre ellas, tal como lo muestra la imagen. La unión y separación de los continentes es muy útil para explicar ciertos aspectos de la biogeografía y es de suma importancia para reconocer la selección natural que genera evolución. Cuando Pangea se formó, junto a especies terrestres que evolucionaron por separado y esto condujo a una competencia y cierta extinción. La anatomía comparada se encarga de estudiar las semejanzas y diferencias anatómicas de un organismo y es fundamental para la filogenia. Recordemos que la filogenia es la relación de parentesco entre especies o taxones en general. La homología es la relación existente entre dos partes orgánicas diferentes cuando sus determinantes genéticos tienen el mismo origen evolutivo. Por ejemplo, los huesos de las extremidades de los mamíferos. Aquí vemos
un brazo humano, la pata delantera de un gato, la aleta frontal de una ballena y el ala de un murciélago, que aunque diferentes en apariencia, sus músculos, huesos y nervios son bastante similares. Esta similitud es particularmente asombrosa, porque todas las estructuras se usan para diferentes tipos de locomoción, y no hay una razón mecánica decisiva para que sean estructuralmente similares. Otro ejemplo de la homología se da en las plantas, porque en muchas especies las hojas se modifican para realizar funciones distintas a la fotosíntesis. Una espina de cactus y un zarcillo de guisante, aunque son muy diferentes en apariencia, son homólogos, porque ambos son hojas modificadas. Estas modificaciones son el resultado esperado de un origen evolutivo común. Cabe resaltar que no todas las especies con características similares descienden de un ancestro común reciente. Es por ello que hablamos de la evolución convergente. La evolución convergente es el proceso evolutivo a partir del cual dos organismos filogenéticamente separados han originado estructuras similares, es decir, que son morfológicamente parecidos en conjunto o en partes. Un claro ejemplo de esta afirmación son los cerdos hormigueros, osos hormigueros y pangolines, puesto que se parecen en su estilo de vida y ciertas características estructurales como las garras fuertes y agudas que tienen para excavar en hormigueros y capturar insectos. Sin embargo, estas tres especies evolucionaron a partir de tres órdenes de mamíferos con relaciones muy distintas. La homoplasia es cuando las similitudes en diferentes especies son adquiridas de manera independiente mediante evolución convergente y no por descendencia común. Las características homoplásticas son de interés evolutivo porque demuestran que los organismos con ascendencias separadas pueden adaptarse en formas parecidas a demandas ambientales parecidas. Las comparaciones entre organismos moleculares proporcionan evidencia de la evolución. Los fósiles, la biogeografía y la anatomía comparada proporcionaron a Darwin importantes pistas acerca de la historia evolutiva de la vida. En la actualidad, las semejanzas y diferencias entre la bioquímica y biología molecular nos dan evidencias de las relaciones evolutivas. La evidencia molecular de la evolución incluye el código genético universal y las secuencias conservadas de aminoácidos en las proteínas y nucleótidos del ADN. Recuerda, el código genético especifica un triplete que codifica un codón particular, es decir, una secuencia de 3 nucleótidos en el ARN mensajero. Este código genético hace que los organismos deban sus características a los tipos de proteína que poseen, las cuales están determinadas por la secuencia de nucleótidos en su ácido ribonucleico mensajero. Por lo general, mientras más estrechamente relacionadas se consideran las especies sobre la base de otras evidencias científicas, mayor será el porcentaje de secuencias de nucleótidos que tengan en común sus moléculas de ADN. Por lo anterior, se puede concluir que el participante vivo más cercano de los humanos es el chimpancé, porque su ADN tiene el menor porcentaje de diferencias en la secuencia examinada. Los cladogramas nos permiten visualizar las relaciones filogenéticas entre un grupo o grupos de organismos de interés, construyendo la historia evolutiva y ayudando a definir su clasificación y rangos taxonómicos. En esta figura podemos observar un cladograma con base de datos moleculares en ballenas y mamíferos angulados seleccionados. Estos diagramas que muestran líneas de descendencia pueden obtenerse a partir de diferencias en una secuencia dada de nucleótidos de ADN. Por lo tanto, este diagrama indica que las ballenas están estrechamente relacionadas con los hipopótamos que con cualquier otro mamífero angulado. Muchos experimentos demuestran que la evolución es real y ocurre ahora,
pues es impulsada por fuerzas ambientales selectivas como la depredación, que puede manipularse experimentalmente. Muchas gracias.